Queridos oyentes, bienvenidos a Signos de Vida, el podcast donde exploramos juntos los desafíos y oportunidades de vivir nuestra fe en el mundo contemporáneo. Hoy quiero invitarlos a una reflexión profunda y sincera sobre una pregunta que debería interpelarnos a todos los que nos llamamos seguidores de Cristo, ante tanta hambre e injusticia social que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué estamos ofreciendo realmente como cristianos? Es una pregunta incómoda, lo sé. Porque nos obliga a mirar más allá de nuestras zonas de confort, más allá de nuestras rutinas dominicales, más allá incluso de nuestras buenas intenciones. Nos obliga a confrontar la realidad de un mundo donde la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, donde millones de personas siguen sin acceso a lo más básico mientras otros viven en la abundancia. Y no es una pregunta nueva. Está en el corazón mismo del mensaje evangélico. Está en las palabras de los profetas que denunciaron una religiosidad vacía, desconectada del sufrimiento de los más vulnerables. Está en las enseñanzas y, sobre todo, en la vida misma de Jesús, quien no solo habló de amor al prójimo, sino que encarnó ese amor hasta las últimas consecuencias. Permítanme comenzar con algunos datos que nos ayuden a dimensionar el desafío al que nos enfrentamos. Según los últimos informes de organismos internacionales, cerca de 700 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema en nuestro planeta. Esto significa que casi una de cada 10 personas en el mundo sobrevive con menos de $2 al día. Y no estamos hablando solo de carencias materiales, sino de una privación multidimensional que afecta todos los aspectos de la vida: salud, educación, vivienda digna, participación social, desarrollo personal. Lo más doloroso es que esta realidad coexiste con una acumulación sin precedentes de riqueza en manos de unos pocos. Los 26 individuos más ricos del planeta poseen tanto como la mitad más pobre de la humanidad. Y no necesitamos irnos tan lejos. En nuestras propias ciudades, en nuestros propios barrios, la desigualdad se hace visible en forma de personas sin hogar, familias que no llegan a fin de mes, inmigrantes privados de derechos básicos, ancianos abandonados, jóvenes sin oportunidades. Ante esta realidad, vuelvo a la pregunta inicial: ¿qué ofrecemos los cristianos? ¿Qué estamos compartiendo con los necesitados? ¿Solo bienes materiales o nuestras personas, nuestra vida más íntima? Permítanme ser provocador. Creo que a menudo nuestra respuesta ha sido insuficiente y, en ocasiones, hasta contraproducente. Hemos reducido la solidaridad cristiana a una limosna ocasional, a un voluntariado de fin de semana, a iniciativas bien intencionadas pero que no cuestionan las estructuras que generan pobreza y exclusión. No me malinterpreten. No estoy menospreciando esos gestos. Cada acto de generosidad tiene valor. Cada esfuerzo por aliviar el sufrimiento inmediato es necesario y valioso. Pero el mensaje evangélico nos llama a algo más profundo, más integral, más transformador. Jesús no se limitó a dar pan a los hambrientos, aunque ciertamente lo hizo. Jesús no se limitó a curar enfermos, aunque esa fue una parte fundamental de su ministerio. Jesús hizo algo mucho más radical: se hizo uno con los excluidos, compartió su mesa con los marginados, tocó a los intocables, dignificó a quienes la sociedad consideraba descartables. Y, sobre todo, cuestionó los sistemas religiosos, económicos y políticos que generaban opresión y exclusión. Y aquí está la clave que quiero proponer para nuestra reflexión de hoy: la diferencia entre dar cosas y darnos a nosotros mismos. Entre una caridad que mantiene las distancias y una solidaridad que crea vínculos. Entre un asistencialismo que perpetúa dependencias y un acompañamiento que genera empoderamiento. La verdadera respuesta cristiana a la injusticia social, creo yo, debe caracterizarse por al menos 5 dimensiones. Primera, una mirada integral de la persona humana. No somos solo proveedores de ayuda material, reconocemos la dignidad sagrada de cada ser humano como imagen de Dios. Esto implica atender no solo las necesidades materiales, sino también las emocionales, sociales, culturales y espirituales. Implica ver en cada rostro sufriente el rostro mismo de Cristo, como nos recuerda Mateo 25: lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Segunda, una solidaridad transformadora, no meramente asistencial. Por supuesto que debemos responder a emergencias, atender necesidades inmediatas, aliviar sufrimientos urgentes. Pero nuestra acción no puede quedarse ahí. Estamos llamados a trabajar por cambios estructurales que aborden las causas de la pobreza y la injusticia, no solo sus síntomas. Como decía Dom Elder Cámara, cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué los pobres no tienen comida, me llaman comunista. El compromiso cristiano auténtico no teme hacer las preguntas incómodas. Tercera, una reciprocidad que reconoce que todos tenemos algo que dar y algo que recibir. La relación de ayuda unidireccional crea jerarquías y dependencias. La solidaridad evangélica establece relaciones horizontales donde reconocemos nuestra interdependencia. Los pobres no son objetos de nuestra caridad, son sujetos con dignidad, con talentos, con sabiduría que necesitamos para comprender plenamente el Evangelio. Como dice el Papa Francisco, los pobres nos evangelizan. Cuarta, un compromiso comunitario, no meramente individual. La lucha contra la injusticia social no es tarea de héroes solitarios, sino de comunidades comprometidas. Necesitamos espacios donde experimentar formas alternativas de vivir, de consumir, de relacionarnos. Espacios que sean anticipos del reino, semillas de la nueva humanidad que Jesús vino a inaugurar. Las primeras comunidades cristianas nos dan un ejemplo radical. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones y no había necesitados entre ellos. Un testimonio de que otra economía, otra forma de vida en común, es posible. Quinta, una espiritualidad encarnada que integra fe y vida, oración y acción, contemplación y compromiso. Una espiritualidad que encuentra a Dios no solo en el templo o en el retiro, sino en las periferias, en los márgenes, en el encuentro con el que sufre. Como decía San Ignacio, ser contemplativos en la acción. O como expresaba Dorothy Day, no podemos amar a Dios a menos que amemos a cada persona que encontramos en nuestra vida cotidiana. Estas 5 dimensiones implican un cambio profundo en nuestra forma de entender y vivir la fe cristiana. Implican superar dualismos que hemos heredado, entre lo espiritual y lo material, entre lo personal y lo estructural, entre la salvación del alma y la liberación integral. Porque el Dios en quien creemos no es un Dios desencarnado, ajeno al sufrimiento humano. Es un Dios que en Jesús asumió nuestra condición humana hasta las últimas consecuencias. Un Dios que conoce el hambre, la sed, el cansancio, la persecución, la injusticia. Un Dios que no salvó al mundo desde la distancia, sino haciéndose uno de nosotros. Y esta es quizás la clave más profunda para responder a nuestra pregunta inicial: ¿qué ofrecemos los cristianos ante tanta hambre e injusticia? La respuesta evangélica es: nos ofrecemos a nosotros mismos. Compartimos no solo lo que tenemos, sino lo que somos. Nos dejamos afectar por el sufrimiento del otro. Nos involucramos, nos complicamos la vida, nos arriesgamos. Como el buen samaritano de la parábola, que no se limitó a dar una moneda al herido, ni siquiera a ofrecerle primeros auxilios. Se detuvo, invirtió tiempo, lo cargó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, pagó por su cuidado, prometió volver. Un compromiso integral, sostenido en el tiempo, que implicó recursos pero también cercanía personal. Y aquí es donde creo que muchas veces fallamos como comunidades cristianas. Hemos institucionalizado la caridad, la hemos profesionalizado, la hemos delegado en especialistas o en departamentos específicos de nuestras iglesias. Y así, paradójicamente, hemos perdido la esencia evangélica del encuentro personal, de la relación directa, del vínculo transformador. Porque no se trata solo de tener un ministerio de acción social como un departamento más. La solidaridad con los que sufren debe impregnar toda nuestra identidad y misión como seguidores de Jesús. Debe ser tan central a nuestro testimonio como la predicación, la liturgia o la catequesis. De hecho, debería informar y transformar todos estos aspectos. Y esto implica también un cuestionamiento de nuestros estilos de vida.
¿Somos conscientes de cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a perpetuar o a transformar estructuras injustas? ¿Qué consumimos? ¿Dónde invertimos? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Qué valores transmitimos? Porque a veces queremos ser solidarios sin renunciar a nada. Y la verdad es que una espiritualidad encarnada implica opciones concretas, simplicidad voluntaria, consumo responsable, inversiones éticas, decisiones laborales coherentes con nuestros valores. No estoy abogando por un moralismo culpabilizador. Todos somos parte de sistemas económicos y sociales que nos condicionan. Todos vivimos en la tensión entre el mundo tal como es y el mundo tal como debería ser. Todos experimentamos la distancia entre nuestras aspiraciones y nuestras realizaciones. Pero precisamente por eso necesitamos comunidades que nos sostengan en este camino. Comunidades donde podamos compartir no solo recursos materiales sino también dudas, búsquedas, aprendizajes, fracasos y esperanzas. Comunidades que sean laboratorios de fraternidad, espacios donde experimentemos formas alternativas de relacionarnos. Y necesitamos también articularnos con movimientos sociales más amplios que trabajan por cambios estructurales, cancelación de deuda externa, reforma fiscal progresiva, protección de derechos laborales, acceso universal a servicios básicos. Formas concretas de traducir el Evangelio en políticas que promuevan el bien común. Porque nuestra fe tiene implicaciones políticas inevitables. No en el sentido partidista, sino en su capacidad para cuestionar y transformar las relaciones de poder. Como nos recuerda el Magnificat de María, el Dios en quien creemos derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Un canto revolucionario que sigue inspirando a comunidades cristianas comprometidas en todo el mundo. Y aquí creo que es importante mencionar otra dimensión: nuestro compromiso debe ser profético, pero también propositivo. No basta con denunciar lo que está mal, tenemos que ser capaces de mostrar, aunque sea en pequeña escala, que otro mundo es posible. Y esto conecta con otra dimensión esencial de nuestra fe, la esperanza. Porque ante realidades tan abrumadoras de injusticia, podríamos caer fácilmente en el cinismo o la desesperación. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo. Es una certeza de que el mal no tiene la última palabra, de que la resurrección es la victoria definitiva sobre todas las formas de muerte y opresión. Y esa esperanza se traduce en perseverancia. En seguir sembrando justicia incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En confiar que nuestros pequeños gestos, unidos a los de tantos otros, están contribuyendo al reino que Jesús anunció. Es importante recordar que no estamos solos en este camino. Formamos parte de una tradición de testigos que, a lo largo de la historia, han encarnado esta dimensión social del Evangelio. Desde los padres de la Iglesia que denunciaban la acumulación de riqueza, hasta figuras contemporáneas como Dorothy Day, Monseñor Romero, Madre Teresa o Vicente Ferrer. Una nube inmensa de testigos que nos inspira y acompaña. Y también un llamado a la humildad. Porque somos conscientes de que la Iglesia no siempre ha estado a la altura de este desafío. Ha habido complicidades con sistemas injustos, silencios cómplices, incoherencias. Y reconocer esto es parte de nuestra conversión permanente. Necesitamos una Iglesia que pida perdón por sus fallos y que esté constantemente reformándose para ser más fiel al Evangelio. Y una Iglesia que reconozca también la dimensión ecuménica e interreligiosa de este compromiso. Porque la lucha contra la injusticia nos une a creyentes de distintas tradiciones y también a personas que, sin compartir nuestra fe, comparten nuestros valores humanistas. El reino de Dios es más amplio que nuestras estructuras eclesiales. Y estamos llamados a colaborar con todos los que trabajan por un mundo más justo y fraterno. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué ofrecemos los cristianos ante tanta hambre e injusticia? Ofrecemos, o deberíamos ofrecer, una solidaridad integral que reconoce la dignidad sagrada de cada persona como imagen de Dios. Establece relaciones de reciprocidad, no de asistencialismo.
Combina la atención a necesidades inmediatas con la transformación de estructuras injustas. Integra la dimensión material con la espiritual, emocional y comunitaria. Y todo esto desde una espiritualidad encarnada que no separa la fe de la vida cotidiana. Con la convicción de que, como dice el Evangelio, el que encuentre su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la encontrará. La paradoja cristiana de que al entregarnos, nos encontramos plenamente. Quiero terminar con un llamado a la acción para todos los que me escuchan hoy. ¿Cómo puedes dar un paso concreto hacia una solidaridad más integral en tu entorno inmediato? Quizás acercándote a conocer realmente a esa persona que habitualmente ves como receptora de tu ayuda. Quizás preguntándole no solo por sus necesidades sino por sus sueños, por sus talentos, por lo que ella podría enseñarte. ¿Con qué comunidad o movimiento puedes unirte para que tu compromiso no sea solo individual sino colectivo? Porque necesitamos espacios donde sostener y alimentar nuestra esperanza, donde compartir aprendizajes y recursos, donde celebrar pequeñas victorias y procesar inevitables derrotas. ¿Cómo puedes contribuir a generar estructuras más justas desde tu ámbito de influencia? Ya sea en tu trabajo, en tu consumo, en tu participación ciudadana, en tu educación a las nuevas generaciones. Pequeños gestos que, multiplicados, pueden generar grandes transformaciones. Estoy convencido de que el testimonio de un cristianismo comprometido con la justicia es hoy más necesario que nunca. En un mundo marcado por el individualismo, la indiferencia y la desigualdad creciente, estamos llamados a ser signo de contradicción. A mostrar, con nuestras vidas más que con nuestras palabras, que otro mundo es posible. Y en ese camino nos guía y acompaña el Dios que en Jesús se hizo pobre, que experimentó el hambre, la sed, la persecución, la injusticia, y que nos sigue invitando a reconocerlo en cada rostro sufriente. El Dios que nos convoca no solo a dar pan sino a compartir la vida. El Dios que nos promete que cada gesto de amor auténtico, por pequeño que sea, contribuye a la construcción de su reino. Que ese Dios nos dé la sabiduría y la valentía para ser auténticos testigos de su amor transformador en medio de un mundo herido. Gracias por escucharme. Los invito a compartir sus reflexiones y experiencias en nuestras redes sociales y a suscribirse a este podcast para seguir profundizando juntos en estos temas cruciales para nuestra fe y nuestro mundo. Hasta el próximo episodio de Signos de Vida.